La ansiedad social, también llamada anteriormente fobia social, en las clasificaciones psiquiátricas, es, como se comentaba en la introducción, uno de los trastornos por ansiedad más frecuente. El 10% de todos los pacientes con ansiedad en general tienen ansiedad social. Y uno de los problemas serios de la ansiedad social es que quien la padece, primero, no considera que sea una enfermedad, y segundo, por su misma problema de vinculación, de presentarse con las personas de autoridad, no van a acudir a una cita médica. No es nuevo este problema, ¿no? Esta poetisa griega, Safo de Mitilene, tenía estos versos, ¿no? Diciendo: Él es Dios a mis ojos, el hombre que se permite sentarse a mi lado, a quien escucho íntimamente el dulce murmullo de su voz, que incita risas que hacen que mi corazón lata rápidamente. Si lo encuentro, de pronto, no puedo hablar. Mi lengua está rota y pequeñas flamas recorren mi cuerpo. No veo nada, mi cuerpo tiembla y se sacude y me vuelvo más pálida que el pasto seco. En esos momentos, la muerte no está lejos de mí. Esta última parte describe muchos de los síntomas que expresan los pacientes con ansiedad social. Esta sensación de no poder hablar, de sentirse que hay un estado de rubicundez, sudoración, temblor, que los paraliza. Y en algunas ocasiones, cuando están frente a gente, llegan a tener lo que se denomina un estado de congelamiento. Robert Burton, quien escribió en 1621 la anatomía de la melancolía, también describe esto, ¿no? Muchos efectos lamentables del miedo son observados en el hombre, como por ejemplo enrojecimiento, palidez, sudar, temblar. El calor y el frío se alternan en su cuerpo, o sea, por ejemplo, manos heladas, ¿no? Sudorosas, palpitaciones del corazón, llegan hasta tener síncopes. Esto se presenta en algunos hombres y mujeres, claro, cuando tienen que hablar en frente de otras personas. Es decir, la ansiedad social tiene como núcleo central de todo su cortejo sintomático el miedo al ridículo, el miedo a ser criticado por los demás. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, tenía una frase. Él mismo tenía ansiedad social, y una frase que tenía él para expresar esto es: los demás son el demonio, los demás son el infierno. En el área de la psiquiatría, la primera vez que se habla ya formalmente de esto como un trastorno psiquiátrico fue en 1966, cuando Mark Gelder describieron esta condición en personas que estaban ansiosas antes del escrutinio de los demás. Es importante porque finalmente es un problema donde las personas se adelantan al escrutinio de los demás, todavía ni siquiera son evaluados, ni les ha sucedido nada que podríamos decir explique el problema, pero estos están con este estado de prevención, y esto genera un cortejo sintomático de ansiedad, casi como si fuera ataques de pánico. Ya aparece como una entidad clínica en el DSM-3, y a partir del DSM-4 se cambia fobia social por la ansiedad social para tener mayor aceptación. En términos de fobia, es habitualmente aplicado a otro tipo de condiciones. Es una patología diferente, y uno de los aciertos del DSM-5, donde sigue estando
este trastorno descrito, es que aquí ya se hace una separación fisiopatológica de los trastornos de ansiedad. Como vamos a ver más adelante, la ansiedad social, aún siendo ansiedad, no tiene la misma connotación del resto de los trastornos por ansiedad. En el DSM-5, ¿verdad?, se habla de miedo o ansiedad intensa a una o más situaciones sociales en las que el individuo esté expuesto al examen posible de otras personas, a la evaluación, a la crítica, etc. El individuo tiene miedo de actuar en ciertas, digamos, de ciertas maneras o de mostrar síntomas que son propios de ansiedad y que se valoren de manera negativa. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o sensación de temor al ridículo. Y finalmente las situaciones sociales se evitan. Y esta palabra es muy importante aquí en esto, porque yo puedo tener timidez, pero no evito estar en una situación a nivel social. Quizá nada más no hable, quizá nada más no tenga muchas interacciones, pero las personas con ansiedad social evitan de antemano, se adelantan a una situación en la cual puedan ellos estar a riesgo de ser juzgados. Por ejemplo, en un salón de clases, son las personas que se van a sentar hasta atrás. Cuando uno pasa lista, inclusive no levantan la cabeza cuando uno les nombra. Es fácil distinguir a estas personas si uno tiene un ojo clínico. Además, el miedo o ansiedad son desproporcionadas a la amenaza real que se plantea como tal, ¿sí? Y siempre son a nivel de un contexto social y cultural. Esto hace que las personas eviten salir, eviten exponerse y se mantienen en lo que se llama la zona de confort. El miedo y la ansiedad o la evitación persisten y son mayores de 6 meses, ¿sí? Estas a veces tienen un lapso generalmente de toda la vida, causan malestar clínico significativo, deterioros a nivel social, laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, en las búsquedas de pareja. En ciertos lugares estas personas nunca se casan, nunca forman un vínculo, porque si una de las áreas donde más conflicto tienen para ser juzgadas, pues son a nivel de las relaciones de pareja. Esta sintomatología no se puede vincular ya sea al efecto de medicamentos o de sustancias o a la supresión de las mismas, ¿sí? Tampoco a otro tipo de trastornos mentales. Y no debe, si existe otra alteración médica, sí se puede vincular a ellas, pero como comorbilidad. Nosotros hemos encontrado que en la enfermedad de Parkinson, en la obesidad mórbida, hay una alta comorbilidad con fobia social, ¿verdad? Y esto se debe a que definitivamente no puede decirse que no sean personas que se critiquen o que se observen, gente con quemaduras o deformaciones, sí son observadas, y habrá algunas que no tengan ningún impacto a nivel de ansiedad, pero la mayoría sí lo tiene. Entonces el síntoma central de la ansiedad social es una predicción de ser el centro de una evaluación negativa. No necesariamente ha ocurrido. Uno a veces les pregunta, ¿alguna vez has estado en una situación en donde se hayan burlado de ti, o te hayan lastimado, o te hayan bulleado, etcétera? Y esto no se ha dado en el pasado. Algunas personas sí lo han tenido y obviamente lo recuerdan como algo totalmente causante de su problema, pero realmente no se debe de ver esto como una especie de estrés postraumático, como resultado de un tipo de evaluación negativa. Muchas de estas personas que tienen ansiedad social no han tenido evaluaciones negativas, o como algunas madres de estas personas que acuden con ellos a consulta nos dicen, mi hijo o mi hija
ve moros con tranchetes, ve cosas que de más, etcétera, y esto se ha corroborado, como veremos más adelante, porque tienen un problema con el detectar el lenguaje no verbal, es decir, la teoría de la mente en otras personas. Las situaciones más comunes de ansiedad social se describen en esta diapositiva: hablar por teléfono, presentar un examen, comer con extraños, leer en público, orinar en baños públicos, esto sobre todo en varones, porque las mujeres habitualmente se encierran en sus cubículos, pero inclusive también hemos tenido pacientes que tienen mucha aprehensión al ruido de su orina, ¿verdad? Y tratan de hacer una modulación de esto, pero este es mucho más frecuente en los varones, en los hombres, porque los mingitorios habitualmente son en algunos lugares inclusive continuos, sin ninguna limitación para ser ocultados. Entrar a algún centro comercial, en ese momento sienten que los están observando, que están siendo criticados. Entrar a un restaurante, preguntar direcciones. Entonces se puede agrupar los síntomas de ansiedad social en sus manifestaciones clínicas, ¿no? Tendríamos que algunos son síntomas neurovegetativos, como el enrojecimiento que hace que el paciente inclusive al detectar el que está enrojecido, el que está teniendo esas manifestaciones de sudoración, temblor, palpitaciones, al percatarse de que él o ella los tiene, siente que todos los demás lo están observando. A veces inclusive aunque la luz esté apagada en una presentación que esté haciendo el paciente, ¿sí? Pueden llegar a desarrollar ataques de pánico. Y luego están los síntomas cognitivos. Ahora, antes, los ataques de pánico que desarrollan este tipo de pacientes son totalmente diferentes a los ataques de pánico como enfermedad que veremos más adelante en otra de las clases. Aquí se sabe cuál es el evento que la desencadena. ¿Cuál es? El evento que la desencadena es el exponerse socialmente. Mientras que los ataques de pánico idiopáticos, por decirlo de alguna manera, no hay un evento que los desencadene, sino que a veces son inclusive dormidos, a veces son en contextos donde las personas ni siquiera están teniendo un estímulo que los desencadene. Una vez que ya se instala la enfermedad de ataques de pánico, entonces sí hay un estado de hiperatención a eventos neurovegetativos. Luego vienen los síntomas cognitivos. Estos son básicamente el temor de que la gente detecte su ansiedad social, para lo cual evitan contacto visual. Hay un exceso de la autocrítica, ¿verdad? Tienen que vestirse de manera muy escrupulosa, tratan de no tener, por ejemplo, algo que pueda ser criticado por los demás, evitan exponerse a situaciones de crítica, por ejemplo, ir a un restaurante, ser el centro de atención en un cumpleaños, y para esto se ubican en zonas de confort, y esto se debe a que hay un tipo de ansiedad anticipatoria, ¿sí? Cuando esto ocurre muchas veces, y pueden ver que gente de su mismo nivel, por ejemplo académico, avanza o saca mejores calificaciones a pesar de que ellos se esfuerzan, pues esto impacta en su autoestima. Por ejemplo, en las mujeres de ciertas culturas, ¿verdad? El hecho de que no se puedan casar a cierta edad y que sus hermanas y hermanos menores sí se hayan casado, le impacta de manera seria en su autoestima. Los síntomas físicos que se presentan con este tipo de ansiedad social, ya decíamos, algunos son en el área vascular, enrojecimiento, sudoración, temblor de manos y de voz. Yo tuve alguna vez una paciente que era mi alumna, además de doctorado, que en los seminarios
yo les advertía a los sinodales que ella padecía de este problema y cada X tiempo teníamos que permitir que ella interrumpiera su exposición y fuera al baño, tomara agua o respirara, hiciera ejercicios de respiración, porque la voz le iba menguando, iba disminuyendo de volumen, y llegaba un momento en que era prácticamente no audible, y entonces pues no podía ella seguir presentando el tema. Hay frialdad en manos, pies, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que todo esto, ¿verdad? Cuando el paciente está experimentando estos síntomas, les lleva a tener la percepción de que los demás los están viendo o que los demás están dando cuenta, aunque como les digo anteriormente, esto puede ser totalmente difícil de que ocurra, porque en muchos de los sitios donde uno presenta alguna conferencia, alguna plática académica, se apaga la luz para poder ver las diapositivas, pero no importa porque el paciente sigue sintiendo que lo están observando, ¿verdad? Y como cualquier alteración neurovegetativa, hay necesidad de orinar o de defecar. A nivel cognitivo, ¿verdad? Tenemos algunas situaciones como evitación de la mirada, ¿no? Alguna vez tuve un paciente que me miraba de lado, o sea, en la consulta, estando sentado enfrente de mí, desviaba su mirada y cuando me hablaba viendo o hacia el techo o hacia el suelo. Y cuando le cuestioné al respecto de esto, me decía que tenía un problema visual, que no era que él quisiera hacer esto, pero que tenía un problema de la graduación de sus lentes, porque de hecho usaba anteojos, ¿no? Entonces también tiene bloqueos de pensamiento, por ansiedad se bloquea el flujo del pensamiento, sensación de mareo, respiración entrecortada, náusea y a veces vómito, y hay la sensación de tensión muscular elevada. En algunas áreas de la psiquiatría se habla de los llamados espectros. Espectros, es decir, graduación del mismo trastorno de menor a mayor. Igual el espectro, los subtipos de ansiedad social van desde timidez, que decía yo, una persona tímida no evita estar en un evento social, simplemente no habla, simplemente se manifiesta de menor intensidad. También hay ansiedades sociales donde hay ciertas actividades que el paciente hace y ciertas que no. Entonces hay una escala, o hay varias, pero una que usamos en el protocolo de ansiedad social, que es la escala de Leibovitz, y entonces hay un corte, hay un límite en donde, es decir, puede tener el paciente ansiedad social, pero está en su mínima expresión. Hay otro tipo de ansiedad social generalizada, donde el paciente tiene serias limitaciones de interacción social, inclusive con la familia. Nos hemos encontrado casos de pacientes que solamente se reúnen con la familia, su familia con la cual viven, a comer el domingo. El domingo bajan haciendo gran esfuerzo, se comen y vuelven a retirarse y se vuelven a encerrar, ¿no? Hay formas de personalidad evitativa y hay otras donde hay una preocupación excesiva por la imagen corporal, alteraciones dismorfofóbicas, el síndrome de referencia olfatoria, donde las personas comentan que tienen halitosis o que su cuerpo despide un olor totalmente desagradable para el resto de la gente. Y hay una enfermedad en Japón que se llama Taijin Kyofusho. En el Taijin Kyofusho los pacientes tienen la percepción distorsionada de que su rostro es totalmente desfigurado, totalmente horrible, y para evitar la vergüenza de ofender a los demás no sale, ¿no? Entonces este es un estado muy vinculado a la cultura. Mucho de la ansiedad social tiene una connotación cultural que la agrava o la mejora, dependiendo de los casos, ¿no? Entonces,
Inclusive esta es una página, ¿verdad?, de esta alteración que se tiene en el Japón. Hay otra forma, que es el hikikomori, donde la familia, por vergüenza o por no tener que dar la cara a la sociedad, permiten o alimentan a los jóvenes, que también se le llama esto un estado parasitario. Entonces, la timidez obviamente es mucho más frecuente, es a veces transitoria, tiene menos evitación y hay tampoco menos problemas en el funcionamiento social. Pero luego, si nos vamos al otro lado, ¿verdad?, pues es mucho más común la fobia social. 10% de todos los trastornos por ansiedad es crónica, lleva evitación, se adelantan a ciertas circunstancias donde ellos presuponen que pueden ser ridiculizados, y esto llevará a un deterioro en el funcionamiento social. Entonces decíamos, la timidez en términos generales, ¿verdad?, es una condición que se comparte, donde se comparte el temor a evaluación negativa, pero únicamente impacta ciertas áreas a nivel de habilidades sociales. Hay una conducta de evitación preventiva, y el 90% de la población mundial ha experimentado a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su ontogenia, algún tipo de timidez, ¿sí?, sobre todo en la adolescencia, en donde existe este cambio hormonal y buscamos una identidad propia. Bueno, algunos de estos jóvenes llegan a tener un tipo de timidez, pero de este 90% de la población mundial, solamente el 10% va a desarrollar ansiedad social. Entonces, como un constructo, la ansiedad social se desarrolla desde la infancia, ¿sí? Por ejemplo, es normal que los niños de 7 a 10 meses tengan temor a extraños. Esto se ha inclusive propuesto que a nivel de la teoría evolutiva podría ser algo que evita que sean secuestrados o retirados de sus padres. Pero sí persiste después de estos meses, ¿verdad?, ante situaciones no familiares, es un predictor de fobia social, y está caracterizado en el DSM-5 como mutismo selectivo en la infancia, que es el equivalente de ansiedad social en los niños. El 100% de niños con mutismo selectivo va a desarrollar ansiedad social, y estos tienen 70% familiares de primer grado con ansiedad social. O sea, la prevalencia de ansiedad social en la familia de estas personas es muy elevada. Por supuesto que puede haber factores genéticos, pero también existen los factores de educación, de imitación. Mucho de lo que hacemos en nuestro desarrollo psicomotor y psicosocial tiene que ver con la imitación que hacemos de nuestros padres. Entonces, si tenemos alguno de nuestros padres que imitamos con ansiedad social, vamos a desarrollar esta forma. Y si además hay un factor genético, como vamos a ver más adelante, que sí hay un factor genético, en algunos casos, pues va a sinergizarse lo aprendido con lo genético. A nivel de la epidemiología de ansiedad social, se calcula que la prevalencia mundial es del 18.7%, o sea, es muy elevada. Hay un espectro de ansiedad social que va desde la timidez hasta la ansiedad social generalizada y trastornos de personalidad evitativa, como ya hemos comentado más adelante. Algunas formas se han asociado a defectos genéticos porque hay una alta incidencia de familiares de primer grado, ¿sí? Yo he tenido familias de 10, 12 miembros con ansiedad social en diferentes grados. El espectro de la ansiedad social, entonces, se propone que sea una psicopatía en donde hay una preocupación excesiva
por mi apariencia corporal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estoy temeroso a la crítica de los demás. Esto puede ser una etapa, como decíamos, de la adolescencia, y inclusive puede haber situaciones como la dismorfofobia, ¿sí? Donde hay un efecto en la morfología, donde las personas tienden a estar muy preocupados por defectos en la morfología corporal. Entonces, en este espectro que les comentaba, se propone que parte de la psicopatología surja de preocupaciones excesivas en la imagen corporal, que puede ser normal en ciertas etapas, como decíamos en la adolescencia, en donde cuando aumenta, se puede pasar a una alteración que se llama dismorfofobia, en donde se tiene un impacto negativo a la morfología corporal. Es decir, el paciente puede decir, doctor, siento que la mitad de mi cara es totalmente asimétrica, o que tengo un problema con mi aliento, o que mis piernas están muy delgadas, etcétera. Y aunque pueda uno medir y tomar fotos y hacer una comparación con la población de edad y género, la persona seguirá afirmando que esto es poco cierto, que ella o él se percibe con estas malformaciones. En cuanto a los neurotransmisores vinculados a ansiedad social, esto se ha hecho principalmente por la respuesta a algunos medicamentos de tipo, por ejemplo, antidepresivos. Está en primer lugar la serotonina. Los inhibidores de recaptura de serotonina son eficaces en la fobia social. Eso no implica, como en el caso de la depresión, que estos estén actuando por ciertos mecanismos de corrección de fallas, sino que al mover la serotonina, esto desempeña un papel relevante en la dominancia social, como se ha visto en primates, en donde la administración de inhibidores de recaptura de serotonina promueve el estatus social de alguno de los monos periféricos. En el caso de la buspirona, ¿verdad? Este es un ansiolítico que por su acción a nivel de los receptores 5-HT1A somatodendríticos aumenta los niveles de prolactina. Y entonces aquí se ha visto que los pacientes con ansiedad social sí tienen una falla, tienen un aplanamiento a este tipo de reto farmacológico, pero es un marcador de estado. Únicamente cuando el paciente tiene la fase, está en una situación de ansiedad social severa, presenta este tipo de alteraciones. La dopamina, también se ha visto que el aumento de dopamina, por ejemplo, con monoaminoxidasas, inhibidores de la monoaminoxidasa, mejora la ansiedad. Lo mismo que dosis bajas de haloperidol, ¿verdad? También se habían observado. Y por otro lado, una disminución de dopamina en Parkinson, ¿verdad? Así que se presente con mayor frecuencia la ansiedad social. Uno podría pensar que esto es porque se da la gente cuenta de que tengo Parkinson y por eso me provoca ansiedad social. Esto no es así. Tiene que haber un sustrato neurobioquímico que exprese un problema de estar monitorizando la reacción de los demás. Esa es la base de la ansiedad social. El querer anticiparme a la descalificación de los demás. Entonces, en estos pacientes donde hay comorbilidad con ansiedad social, ¿verdad? En Parkinson se ha detectado niveles muy bajos del ácido vanililmandélico, que es un metabolito de la dopamina. También, obviamente, la norepinefrina, o sea, todos los síntomas a nivel vascular, a nivel neurovegetativo, de enrojecimiento facial, de temblor, de taquicardia, se deben a una hiperactividad noradrenérgica, y entonces algunos antagonistas de este tipo de receptores, como la yoimbina, incrementan síntomas de ansiedad social,
y esto se correlaciona con niveles elevados del 3-metoxi, 4-hidroxifenil, etilenglicol, MHPG a nivel plasmático. La clonidina, por lo contrario, la clonidina apaga las sinapsis noradrenérgicas y puede atenuar síntomas de ansiedad social, sin embargo no se utiliza como tratamiento de ansiedad social porque disminuye la presión arterial. Después tenemos el GABA, el GABA benzodiazepina, el subtipo, con sus 3 subtipos de receptores, ¿verdad? Y en estos, el más interesante para el control de la ansiedad en general y particularmente de la fobia social es el GABA A sensible a benzodiazepinas, porque el insensible a benzos es sensible a neuroesteroides. Entonces es la sinapsis GABAérgica, y se puede ver cómo primero a los subtipos de receptores, ¿verdad? Y el que es más relevante para nuestra plática es el GABA A, pero que es sensible a benzodiazepinas, ¿no? Entonces, los sensibles a benzodiazepinas, también hay varios subtipos, tienen un sitio de unión precisamente a nivel del ion a cloro, y hay un subtipo, como se puede ver en la extrema derecha, insensible a benzodiazepinas, pero que es sensible a neuroesteroides, alcohol y anestésicos generales. Este receptor insensible a benzodiazepinas además está afuera de la sinapsis, es un receptor extrasináptico, pero que nos indica que el GABA también tiene una liberación volumétrica, es decir, no puntual como el resto de los neurotransmisores, en donde se libera un neurotransmisor y va a actuar en el receptor que está exactamente posináptico. En el caso de los receptores en GABA insensibles a benzos, estos están extrasinápticos y su función tiene que ver con la sincronización, es decir, con que estén varias neuronas sincronizadas en cuanto a su frecuencia de disparos o en cuanto a sus potenciales de acción, ¿no? Hay también una serie de circuitos que son claves para entender a la ansiedad social. Uno de estos circuitos es el de la amígdala, que se conecta a la corteza prefrontal, ¿verdad? Y a otras estructuras, la amígdala, la sustancia gris periacueductal, como se puede ver en el lado derecho de la diapositiva. En estos sitios, en ambas condiciones, hay una hiperactividad de estas zonas que se vinculan al miedo y a la evitación, ¿no? Por ejemplo, la evitación a situaciones que yo puedo predecir o suponer que me van a dar ansiedad, tiene que ver con un estado de hiperactividad en estos circuitos entre la amígdala y la sustancia gris periacueductal, PAG. Y por otro lado, también la hiperactividad o el estar alerta, sobre alerta ante situaciones que posiblemente me causen ansiedad social, tiene que ver también con esta otra conexión del locus coeruleus con la amígdala, ¿sí? Esto me explicaría los síntomas cardiovasculares, ¿verdad? Y una serie de problemas como aterosclerosis, isquemia cardíaca, cambios en el ritmo cardíaco, etcétera, y que puede llevar inclusive a la muerte súbita por hiperactividad de esta zona, ¿no? Los estados obsesivos de preocupación, ¿verdad? Es una hiperactivación también de estos circuitos, donde intervienen áreas del tálamo, el estriado y la corteza prefrontal. O sea, preocuparse pues tiene cierta utilidad a nivel evolutivo. Preocuparse en exceso por situaciones que no podemos remediar o que anteceden algún evento, como le ocurre a la gente con ansiedad social, puede ser algo que facilite la hiperactividad de estos circuitos, ¿sí? Entonces, hay una hiperactividad de la amígdala ante el miedo que echa a andar todos estos circuitos que están vinculados a reacciones de alerta y son mecanismos generadores de ansiedad. La ansiedad, hay que recordar, es un mecanismo evolutivo que se parece al dolor. Aquí nos está hablando
de posibilidad de eventos o de estímulos agresivos de los cuales podemos atacar o huir como una respuesta general adaptativa. Entonces, estas son una serie de estudios en los cuales se ha visto cómo los rostros en los pacientes con ansiedad social son habitualmente, tienen una identificación con una valencia negativa, ¿sí? Las caras es quizá el evento más prominente de los estímulos vinculados con la ansiedad social. Entonces le pide al paciente que identifique qué caras tienen valencia positiva o valencia negativa. Por ejemplo, que hay una muestra bastante clara de cómo son las expresiones, ¿no?, en las que el paciente puede calificar. Hay otras pruebas donde no es tan claro. Por ejemplo, aquí quizá uno podría decir que son caras con valencia neutra, pero muchos pacientes con ansiedad social califican estas caras como agresivas. En cuanto a las evidencias genéticas de la ansiedad social, alguno de los estudios representativos es este que se hizo en Sudáfrica, donde se pudo ver que algunas personas, que había una alta prevalencia de un haplotipo para la serotonina, ¿sí? Aquí encontramos que esta es una tabla donde nos están mostrando, ¿verdad?, cómo hay diferencias, sobre todo en la variante de este subtipo de receptor a serotonina, el 5HT2A, en personas con ansiedad social en relación, son personas caucásicas con el síndrome de ansiedad social, en comparación con los controles. Y esta tiene que ver con un trastorno, o está vinculado a un trastorno. Es decir, hay un trastorno en donde hay una serie de bases de varios genes que se denomina el síndrome de Williams. El síndrome de Williams obviamente tiene otras alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel morfológico, etcétera, pero presentan una característica muy interesante, el de ser niños que tienen básicamente un estado opuesto a la ansiedad social. Son totalmente receptivos, totalmente abiertos, y esto ha llevado a su estudio como un tipo de personas en fase opuesta a la ansiedad social. El síndrome de Williams es una alteración neurodegenerativa que se conoce como hipersociabilidad, es decir, además de tener una serie de problemas cardiovasculares, un patrón de ellos es que están en el espectro de ansiedad social en el lado opuesto totalmente. Ahora, esto tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo es que en una población de niños son habitualmente hostigados y no se identifica fácilmente que puedan ser niños vulnerables. Tienen un patrón de alteraciones en los cromosomas 7q, 11 y 23, donde hay 20 a 25 genes alterados, y se manifiesta con una frecuencia de 1 en 7.000 a 20.000 personas, ¿sí? ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome de Williams? Bueno, estenosis aórtica y pulmonar, supravalvulares, alteraciones faciales, se les ha llamado también niños gárgolas, tienen divertículos, alteraciones cognitivas en la percepción de los otros, hay alteraciones severas en la construcción visual o visoespacial, hipercalcemia, pero tienen una hipersensibilidad acústica muy importante que hace que tengan
que sean muy buenos para instrumentos musicales y alto nivel de habilidades verbales. A nivel de las características cognitivas del síndrome de Williams, hay deficiencias cognitivas que están ocultas por la alta capacidad expresiva del lenguaje, es decir, en las pruebas de intelectuales salen altos, a pesar de que no tengan muy buen conocimiento, ¿verdad? Y esto es porque tienen un gran repertorio verbal, alta comunicación intelectual, y hay una disminución al temor ante la aproximación de gente no conocida, y esto se le conoce como conducta prosocial. Entonces vamos a ver un documental sobre el síndrome de Williams. The elastin gene on chromosome 7. We have, 30,000 genes in the brain. We're talking 20 or 25 genes in one little place on one particular chromosome. And it turns out that when that is missing, when that lops off, talking about 20 or 25 genes in one little place on one particular chromosome. And it turns out that when that is missing, when that lops off in the very, very earliest stages, it gives rise, wherever that occurs in the world, to an individual with a very unusual profile. Okay. Williams syndrome is a birth defect I was born with. Most people with Williams syndrome love interaction, they love engagement, they love to catch your eye and get a smile, and I almost feel like that's candy for them. It's like, oh good, I caught another smile, or like someone fishing, I caught one and it felt so good. If I ever get the chance to actually go in a real recording studio with a big bass fiddle, believe me, I'll call you so I can record with you, man. I work at Cracker Barrel. I'm a greeter. Ooh, I think you're good at that. I am. I always take people to their tables and I make everybody happy. I heard nice compliments. The bosses are very happy and I make everybody happy. I'm a happy man for the rest of my life. Williams people are very musical. They love music, they love arts, they love dancing, so that's a very cool thing about Williams syndrome. I think there is something special about Williams syndrome and music in a couple of ways. I mean, so many people with Williams syndrome have intense emotional responses to music, intensely happy. So I just think a lot of people with Williams syndrome feel music more emotionally. Tell me about your love for music. Oh, music to me is like the soundtrack of the world. What do you say about the challenges of Williams syndrome? How would you characterize those? Well, there are many, different challenges. When you get to see someone who has Williams syndrome, it's like a whole different world. Now you do it then and stay on the road. Oh, you went off the road a little bit. Let's try it one more time. We're going to take it. Students with Williams syndrome have a difficulty focusing. They are known in general to have poor focusing ability. It's compounded by an inability to filter out other students in the room who may be working on a different project, and because of their hypersensitive hearing, they can often even hear things going on in the hallway or in the classroom next door, and those all become distractions. When you test a child with Williams syndrome, you might get an overall IQ that's in the high 50s or low 60s, but verbal abilities and nonverbal reasoning abilities potentially in the 80s. So a huge discrepancy, and it means the overall IQ is not a valid indicator of the child's abilities. It's hard because
you are so beautiful, but you have so many health problems that you can't take care of, or it's hard to handle. There's a considerable range of medical problems in individuals with Williams syndrome. Some folks have relatively few medical problems, whereas others have the potential for significant involvement in many organ systems. The most prominent area of medical problems that affect people's lives are the cardiovascular, or is the cardiovascular area. Ben has severe stenosis problems. So it's supravalvular aortic stenosis, which is the classic Williams syndrome marker, which is a very distinct narrowing just above the valve. For Benjamin, he has, basically multiple narrowings throughout his vascular system. The first surgery was at 6 weeks. The total blockages have happened slowly, over a long period of time, and his body has just made adjustments along the way. We had flow studies done, and they basically just shook their head and said, okay, well, it works. If he has a problem, call us. If not, don't. But he's kind of a mystery man, in that regard. Do you like pretty girls? Let's see about that question. Sure, who doesn't? That's all I say about that. Johnny Depp, he's cute. Oh, I have a crush on him. I can't help it. I like Pamela Anderson. We were just talking to each other and kind of started knowing more about each other, and we just kind of bonded very easily. I think we might like to adopt children. I think it's a blessing for us to be able to eventually provide for a child who would otherwise not have a loving, caring family. When you found out she had Williams syndrome, what was that day? When was that? We found out in September of '09 when she was about 9 months old, and it's very heartbreaking at first, but it's kind of like you just have to take it one day at a time, and of course you can see she's a beautiful baby and we love her with everything, so. No one ever planned to be the parent of a child with a disability. And so then the question is, you have this kid and you love this kid, what do you do? And I think, in the work that I do, the question isn't how do you fix it as much as how do you live with a child with a disability in a way that's good for you and good for the child and good for your family. And so much of that isn't, it isn't like some big idealistic thing. It's about the moment-to-moment interactions that you have with your child. Count the blessings first, and then we'll figure out how to do something with the challenges. But there are endless blessings to count. And when you see a child that has Williams syndrome that's so full of life and so happy that you don't think about that's a child with a disability, you think, wow, what a cool kid. What a really cool kid.
Bueno, entonces, en un estudio con estos niños, ellos también tienen ansiedad, pero no ansiedad social, ¿no? Se les administró esta escala de ansiedad y tuvieron criterios elevados para algunas fobias específicas, ansiedad generalizada, ansiedad de separación, pero por supuesto que para nada ansiedad social, o sea, es una forma de ansiedad no social. Y esto, como les decía yo al principio, es muy importante, porque ya en el DSM-5 ya no se pone el bloque de ansiedad social nada más, o de ansiedad. Ya no es un solo trastorno de ansiedad con diferentes subtrastornos, no. Son diferentes subtipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, aparte está la ansiedad social, aparte los ataques de pánico, etcétera. Tienen una fisiopatología diferente, y esto queda claro en esta diapositiva, en donde existen además, ¿verdad?, una base anatómica para poder dividir la ansiedad social de otras formas de ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad social, una de las zonas o varias zonas claves son la amígdala, reconocimiento facial, ¿verdad?, y otras estructuras que se han estudiado a nivel de neuroimágenes, ¿no? Es decir, la ansiedad social tiene una correlación positiva entre la respuesta amigdalina y caras con apariencia negativa, ¿no? Inclusive a veces las caras neutras tienen una apariencia negativa para estos pacientitos, ¿no? Los retos farmacológicos han demostrado además que no son las mismas respuestas para otras que se observan en otras formas de ansiedad. Por ejemplo, en los ataques de pánico, ¿verdad?, se tienen habitualmente estos retos, ¿no? Por ejemplo, con lactato, cafeína, CO2, ¿no? Esta respuesta al lactato, a la cafeína, al CO2, a la colecistoquinina, a la pentagastrina y al flumacenil. Estos son retos donde sí se llega a observar ataques de pánico en personas vulnerables o que ya han tenido ataques de pánico. No ocurre nada de esto con las personas con ansiedad social, ¿verdad? En los resultados, como pueden ver, ninguno de estas sustancias aumentaron los síntomas de ansiedad social. Sí existía ataques de pánico, además como comorbilidad, sí puede ser que los exacerben, pero no es común ataque de pánico idiopático en la ansiedad social, sino que son ataques de pánico vinculados a experiencias de exponerse ante situaciones que previamente saben que pueden exponerlos a ridículo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que hay un sustrato neurobiológico diferente. ¿Qué neurotransmisores están involucrados o se han propuesto involucrados? Bueno, en primer lugar, la serotonina, esto por las evidencias a nivel de mecanismos de las respuestas terapéuticas, ¿verdad? Esto no implica que sea la fisiopatología, que la baja de serotonina esté vinculado a la fisiopatología de la ansiedad social, como tampoco ocurre en la depresión, ¿verdad? Pero la serotonina desempeña un papel relevante en la dominancia social. Cuando se ha dado en primates, ¿verdad?, inhibidores de recaptura de serotonina, por ejemplo, se cambia el rol de algunos individuos que son periféricos en la tropa de primates, y entonces la dominancia social se sabe que tiene que ver con niveles elevados de serotonina en estos primates, ¿sí? Hacer cualquier extrapolación a los seres humanos, inclusive con primates donde hay una diferencia del 1%, es muy arriesgada, no se sugiere que se haga esto, ¿no? Uno de los retos que sí se ha visto efectivos es el reto con buspirona, prolactina. Los pacientes con fobia social tienen una mayor respuesta con retos con buspirona. Esto se ha interpretado como una hipersensibilidad de receptores 5-HT1A.
La buspirona aumenta la liberación de serotonina por su acción sobre los receptores 5-HT1A, que son somatodendríticos, ¿sí? Así como la dopamina es un factor inhibidor, aquí la serotonina es un factor facilitador de la liberación de prolactina. La dopamina también aumenta, el aumento de los niveles de dopamina, por ejemplo por monoaminoxidasas, en cuanto a los neurotransmisores vinculados a ansiedad social. Esto se ha hecho principalmente por la respuesta a algunos medicamentos de tipo, por ejemplo, antidepresivos. Está en primer lugar la serotonina. Los inhibidores de recaptura de serotonina son eficaces en la fobia social. Eso no implica, como en el caso de la depresión, que estos estén actuando por ciertos mecanismos de corrección de fallas, sino que al mover la serotonina, esto desempeña un papel relevante en la dominancia social, como se ha visto en primates, en donde la administración de inhibidores de recaptura de serotonina promueve el estatus social de algunos de los monos periféricos. En el caso de la buspirona, ¿verdad? Este es un ansiolítico que por su acción a nivel de los receptores 5-HT1A somatodendríticos aumenta los niveles de prolactina. Y entonces aquí se ha visto que los pacientes con ansiedad social sí tienen una falla, tienen un aplanamiento a este tipo de reto farmacológico, pero es un marcador de estado. Únicamente cuando el paciente tiene la fase, está en una situación de ansiedad social severa, presenta este tipo de alteraciones. La dopamina también se ha visto que el aumento de dopamina, por ejemplo con monoaminoxidasas, inhibidores de la monoaminoxidasa, mejora la ansiedad. Lo mismo que dosis bajas de haloperidol, ¿verdad? También se habían observado. Y por otro lado, una disminución de dopamina en Parkinson, ¿verdad? Así que se presente con mayor frecuencia la ansiedad social. Uno podría pensar que esto es porque se da la gente cuenta de que tengo Parkinson y por eso me provoca ansiedad social. Esto no es así. Tiene que haber un sustrato neurobioquímico que exprese un problema de estar monitorizando la reacción de los demás. Esa es la base de la ansiedad social. El querer anticiparme a la descalificación de los demás. Entonces, en estos pacientes donde hay comorbilidad con ansiedad social, ¿verdad? En Parkinson se ha detectado niveles muy bajos del ácido vanililmandélico, que es un metabolito de la dopamina. También, obviamente, la norepinefrina, o sea, todos los síntomas a nivel vascular, a nivel neurovegetativo, de enrojecimiento facial, de temblor, de taquicardia, se deben a una hiperactividad noradrenérgica, y entonces algunos antagonistas de este tipo de receptores, como la yoimbina, ¿verdad? Incrementan síntomas de ansiedad social, y esto se correlaciona con niveles elevados del 3-metoxi, 4-hidroxifenilietilenglicol, MHPG a nivel plasmático. La clonidina, por lo contrario, la clonidina apaga las sinapsis noradrenérgicas y puede atenuar síntomas de ansiedad social. Sin embargo, no se utiliza como tratamiento de ansiedad social porque disminuye la presión arterial. Después tenemos el GABA. En el GABA benzodiazepina, el subtipo con sus 3 subtipos de receptores, ¿verdad? Y en estos el más interesante para el control de la ansiedad en general y particularmente de la fobia social es el GABA A sensible a benzodiazepinas, porque el insensible a benzos es sensible a neurosteroides. Entonces es la sinapsis GABAérgica, y se puede ver cómo
primero a los subtipos de receptores, ¿verdad? Y el que es más relevante para nuestra plática es el GABA, pero que es sensible a benzodiazepinas, ¿no? Entonces, los sensibles a benzodiazepinas, también hay varios subtipos, tienen un sitio de unión precisamente a nivel del ion a cloro, y hay un subtipo, como se puede ver en la extrema derecha, insensible a benzodiazepinas, pero que es sensible a neuroesteroides, alcohol y anestésicos generales. Este receptor insensible a benzodiazepinas además está afuera de la sinapsis, es un receptor extrasináptico, pero que nos indica que el GABA también tiene una liberación volumétrica, es decir, no puntual como el resto de los neurotransmisores, en donde se libera un neurotransmisor y va a actuar en el receptor que está exactamente posináptico. En el caso de los receptores en GABA insensibles a benzos, estos están extrasinápticos y su función tiene que ver con la sincronización, es decir, con que estén varias neuronas sincronizadas en cuanto a su frecuencia de disparos o en cuanto a sus potenciales de acción, ¿no? Hay también una serie de circuitos que son claves para entender a la ansiedad social. Uno de estos circuitos es el de la amígdala, que se conecta a la corteza prefrontal, ¿verdad? Y a otras estructuras, la amígdala, la sustancia gris periacueductal, como se puede ver en el lado derecho de la diapositiva. En estos sitios, en ambas condiciones, hay una hiperactividad de estas zonas que se vinculan al miedo y a la evitación, ¿no? Por ejemplo, la evitación a situaciones que yo puedo predecir o suponer que me van a dar ansiedad, tiene que ver con un estado de hiperactividad en estos circuitos entre la amígdala y la sustancia gris periacueductal, PAG. Y por otro lado, también la hiperactividad o el estar sobre alerta ante situaciones que posiblemente me causen ansiedad social, tiene que ver también con esta otra conexión del locus ceruleus con la amígdala, ¿sí? Esto me explicaría los síntomas cardiovasculares, ¿verdad? Y una serie de problemas como aterosclerosis, isquemia cardíaca, cambios en el ritmo cardíaco, etcétera, y que puede llevar inclusive a la muerte súbita por hiperactividad de esta zona, ¿no? Los estados obsesivos de preocupación, ¿verdad? Es una hiperactivación también de estos circuitos, donde intervienen áreas del tálamo, el estriado y la corteza prefrontal. O sea, preocuparse pues tiene cierta utilidad a nivel evolutivo. Preocuparse en exceso por situaciones que no podemos remediar o que anteceden algún evento, como le ocurre a la gente con ansiedad social, puede ser algo que facilite la hiperactividad de estos circuitos, ¿sí? Entonces, hay una hiperactividad de la amígdala ante el miedo que echa a andar todos estos circuitos que están vinculados a reacciones de alerta y son mecanismos generadores de ansiedad. La ansiedad, hay que recordar, es un mecanismo evolutivo que se parece al dolor. Aquí nos está hablando de posibilidad de eventos o de estímulos agresivos de los cuales podemos atacar o huir como una respuesta general adaptativa. Entonces, estas son una serie de estudios en los cuales se ha visto cómo los rostros en los pacientes con ansiedad social son habitualmente, tienen una identificación con una valencia negativa, ¿sí? Las caras es quizá el evento más prominente de los estímulos vinculados con la ansiedad social. Entonces le pide al paciente que identifique qué caras tienen valencia positiva o valencia negativa. Por ejemplo, que hay una muestra bastante clara de cómo son las expresiones, ¿no?, en las que el paciente puede calificar. Hay otras
pruebas donde no es tan claro. Por ejemplo, aquí quizá uno podría decir que son caras con valencia neutra, pero muchos pacientes con ansiedad social califican estas caras como agresivas. De este estudio se describió un aumento de respuesta localizada en la amígdala en pacientes con fobia social ante caras neutras. Es decir, caras que no tienen ninguna connotación emocional, las personas con ansiedad social las califican como negativas. Y eso es lo que ocurre cuando están ante un público, ante una audiencia, ante un grupo que los califica, que están detectando cosas negativas cuando ni siquiera existe una connotación o una crítica a su presentación, ¿no? Entonces, además, estos pacientes presentaron una activación significativa del hemisferio izquierdo en las zonas de la amígdala y del uncus. Esto es, en fobia social comparado con voluntarios sanos, la observación en las caras, ¿verdad? Son más hacia a la valencia negativa, y casi no detectan caras felices, ¿no? El grado de actividad de la amígdala en estos estudios está en correlación directa a la cantidad y severidad de los síntomas de fobia social, ¿sí? La activación solo se observa en la amígdala y no en el giro fusiforme, que es el área donde se detectan las caras en ansiedad social. Si recordamos un poco lo que es el sistema límbico, vemos que son las estructuras que están localizadas en la cara media de los hemisferios cerebrales, y estos se inician o se puede hacer un recorrido desde el hipocampo, ¿verdad? Con el giro dentado y fusiforme, ¿verdad? Que van a terminar en el hipotálamo, y con estructuras como el cíngulo y las zonas de la corteza orbitofrontal. En los estudios que se han hecho en ansiedad social, básicamente las áreas que se muestran que están diferentes a voluntarios sanos son la corteza orbitofrontal y la parte del del cíngulo anterior, ¿no? Básicamente la amígdala y la corteza, ya decíamos, la corteza prefrontal, ¿no? Aquí están, básicamente son esos estudios. En comparación, en el panel superior son pacientes con ansiedad social y en la parte inferior voluntarios sanos, y se puede ver la diferencia a nivel de las regiones. Por ejemplo, en el panel de medio, las zonas que se observan a nivel de la amígdala en el panel superior izquierdo, en el panel superior derecho, ¿verdad? Hay una hiperactividad amigdalina, y en el septum, en la coloración azul, donde hay un decremento de esta hiperactividad. Aquí nuevamente se comparan pacientes con ansiedad social, la amígdala en el panel del lado derecho, ¿verdad? Está hiperactivo, y esto es comparando caras, ¿no? El sistema límbico, entonces, en la fobia social va a presentar estructuras que están hiperactivas, sobre todo en la corteza fusiforme, que es en donde se procesan las caras. Amígdala y corteza fusiforme, etc. En voluntarios sanos, la amígdala reconoce las caras, en especial las caras con temor, y de esta forma se evalúa el temor y el grado de confianza con respecto a otras personas, ¿sí? Hay una enfermedad, ¿verdad? Que es la enfermedad de Urbach-Witt, en donde hay una lipoidosis, una lipoidoproteinosis, ¿verdad? Que se describió como hialinosis cutánea, tiene alteraciones a nivel cutáneo y a nivel de mucosas, por Urbach y Witt, y también se le conoce también como enfermedad de Urbach-Witt, pero también existen alteraciones a nivel de la amígdala, ¿sí? Es frecuente, ¿verdad? Encontrar alteraciones severas en la amígdala, en ocasiones totalmente una agenesia o una involución de amígdala, y este es un trastorno ortosómico recesivo que afecta a ambos géneros por igual y que se presenta en la infancia
entre otras cosas, como hay depósito de este tipo de lipoproteínas, se encuentra alteraciones en la voz, o francamente afonía. Las lesiones en párpados, nódulos y cicatrices acneiformes en los primeros años de la vida, y son los signos más fáciles de reconocer. Las placas o hiperkeratosis pueden estar presentes en sitios expuestos a la fricción, como codos y las rodillas. En algunos casos hay nódulos en algunas zonas, pero sobre todo a nivel cerebral también tenemos alteraciones que pueden darnos manifestaciones psiquiátricas, neurológicas, ¿verdad? Y básicamente no es una enfermedad mortal, pero el paciente tiene una disminución de su vida y de su calidad de vida. Sobre todo es un caso clínico de una paciente femenina de 42 años que de niña tuvo una experiencia de ser atacada con un cuchillo y un arma de fuego y no sintió miedo. Sí, refería el miedo, pero o sea, sí decía, digamos, si veía que otra gente tenía miedo, ella decía que también tenía miedo por consonancia, ¿sí? Pero no había síntomas y signos de miedo. Podía ver películas de terror sin explicarse la conducta de los demás al respecto, ¿no? Y a los 20 años presentó crisis convulsiva. En la resonancia magnética se observó que ambas amígdalas estaban calcificadas. Entonces, a esta mujer se le presentó esta película, que es universalmente de las más agresivas en contra de los espectadores, que es la masacre de Texas. What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America. Stop! Stop! This is the movie that is just as real, just as close, just as terrifying as being there. Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Bueno, la niña o la mujer que presentó, que se le presentaba esta película y que no sentía por qué las demás personas tenían miedo, como pueden ver, resulta que tenía un daño, una calcificación de ambas amígdalas, como pueden verse apuntadas por las dos flechas blancas, ¿no? Ella podía identificar la expresión facial de felicidad, tristeza, pero no sabía por qué la gente tenía miedo, y cuando se les pedía que dibujaran rostros, en el sitio donde había el rostro con miedo, ella dibujaba un bebé huyendo. Decía temerle a las arañas y las serpientes, pero solo porque las demás personas tenían miedo, y en una tienda de mascotas pudo sostener en su mano tarántulas y serpientes sin manifestar miedo, ¿no? Aquí están las caras que ella dibujaba, y se puede ver en el panel inferior derecho como ella, en vez de dibujar una cara de miedo, dibujó un bebé supuestamente que huía, ¿no?
Entonces la amígdala está vinculada a la activación vinculada a las caras, es la que produce una percepción de emociones faciales y de fobia social, en la fobia social y en los ataques de pánico, ¿no? Aquí se estudiaron 3 grupos de pacientes controles: fobia social, ataques de pánico, y fobia social y ataques de pánico, y los controles sanos, ¿verdad? Entonces se encuentra que en donde mayor cantidad de alteraciones hay es en pacientes con ansiedad social, ¿no? En comparación con los sujetos sanos, por supuesto, y donde más severo era ataques de pánico con fobia social. Luego, en estudios con tomografía por emisión de positrones en la ansiedad social, pues básicamente se puede ver que las zonas que están más comprometidas es la zona prefrontal, la zona amigdalina y en este caso la zona occipital, porque hay la presencia de estímulos que inducen miedo, que son de tipo visual. Entonces, a nivel de todos los estudios que se han hecho de imágenes cerebrales, el hallazgo más consistente tiene que ver con las regiones límbicas, paralímbicas y la amígdala. La función anormal de estos circuitos de ansiedad resulta en un problema de comunicación entre las áreas prefrontales, que son responsables de la inhibición. Cuando uno ve algún estímulo negativo o la posibilidad de que a uno lo estén discriminando o que lo estén burlándose de uno tiene una respuesta inhibitoria a este nivel, pero cuando esto no ocurre lleva a una hiperactividad de la amígdala que tiende a detectar exageradamente señales que son neutras, por ejemplo, como señales negativas. El problema entonces reside en la teoría de la mente, y esta consiste en leer a las personas en su lenguaje no verbal, en expresiones faciales, entonaciones de la emisión de voz, etc. Y las personas con ansiedad social tienen un problema con la teoría de la mente porque no la han estado entrenando. Hay una distorsión cognitiva. Yo pienso que las personas se están burlando de mí, que voy a voy a hacer el ridículo, y esa es una predicción que se cumple, ¿no? Y entonces es como algunas personas dicen, ven moros con tranchetes. ¿Dónde está el problema a nivel neuroanatómico? Hay una hiperactividad de la amígdala, de la ínsula, el lóbulo de la ínsula, del cíngulo anterior y de la corteza prefrontal. Y eso, como les decía, en una serie de estudios con voluntarios sanos y con otros trastornos de ansiedad, ¿no? Se ha podido ver que hay una mayor reactividad límbica, amigdalina, no se conoce de manera adecuada, no se reconocen, no se evalúan adecuadamente las expresiones faciales, y parte de lo que se hace en la terapia cognitivo-conductual con estos pacientes es exactamente esto, ¿no? Que reconozcan caras, que tú puedes hacer a nivel de cine, a nivel de series, que puedan tener este reconocimiento facial. Y entonces estas personas presentan un déficit en la teoría de la mente, ¿sí? Hay un sesgo vinculado a lo que otras personas pueden estar pensando respecto a este paciente. Una de las áreas que nosotros en particular estudiamos y estamos interesados es en el sistema de neuropéptidos oxitocina, vasopresina, sobre todo la oxitocina. La oxitocina y la fobia social se ha estudiado ampliamente. La oxitocina está vinculada con el aumento de la conducta materna, por ejemplo, en ratas a las cuales se les hace manipulación de este sistema, ¿verdad? Se altera su vinculación a sus crías. La oxitocina está vinculada el área de vinculación de las manadas de lobos, tiene que ver con la oxitocina y también en roedores. Esta es un neuropéptido que se fabrica en el hipotálamo posterior junto con la arginina vasopresina, y en el caso particular de la oxitocina hay estímulos bien identificados que la liberan, ¿verdad? Básicamente
Es una hormona, un sistema de hormonas que están localizados sus receptores en regiones límbicas, en la amígdala, el lóbulo temporal, y se liberan hacia los núcleos del hipotálamo, del supraóptico y paraventricular, se liberan a la hipófisis posterior. Bien. Básicamente esto aquí está ilustrado como las regiones límbicas tienen una serie de circuitos de retroalimentación que van a modular la liberación de este par de nonapéptidos, ¿sí? Que se fabrican en las neuronas endócrinas que están en los núcleos supraópticos y paraventricular, van al hipotálamo posterior, donde se liberan. Ahora, no se produce la oxitocina únicamente en cerebro, tenemos que se produce en otros sitios, por ejemplo en el tracto gastrointestinal. Esta sería la responsable del fenómeno de mariposas que se tiene cuando una gente se enamora de otra persona. También tenemos oxitocina en otras estructuras como corazón, testículo, útero, placenta, riñones, páncreas, timo y tejido adiposo. La oxitocina periférica se libera de manera estímulo dependiente, mientras que la central se libera, 1, a nivel circadiano, 2, por estímulos concretos como es la succión, el coito, el trabajo de parto, en la interacción social, durante los juegos amorosos previos al coito. Todo esto es importante de mencionarlo porque es una hormona que está muy vinculada a la reproducción. ¿Sí? La liberación de oxitocina nos produce un aumento de sensación de seguridad, habitualmente podemos tocarnos entre las personas, tenemos una sensación de relajamiento y un estado confortable. Este es el principal estímulo con el cual se libera la oxitocina, la succión del pezón, y de ahí su nombre. El nombre oxitocina tiene que ver con la liberación de esta hormona durante el trabajo de parto, pero también es la hormona que favorece la lactancia. Y se libera sobre todo en situaciones de interacción sexual, en los juegos amorosos. O sea, los juegos amorosos, cuando está uno en las etapas previas al coito, además de lo agradable que son, tienen otra función, la liberación de oxitocina, pero esta a su vez tiene la función de aumentar la movilidad de estructuras vinculadas a la reproducción. En la mujer aumentan los oviductos, o sea, las trompas de falopio, aumenta la movilidad uterina, la movilidad vaginal, aumenta la secreción, el exudado vaginal. En el hombre aumenta la movilidad a nivel de los túbulos intersticiales, seminíferos, etc. Es decir, el que tengamos juegos amorosos previos, en el que tengamos lo que se llama popularmente faje antes de tener un coito, tiene una utilidad preparatoria para la concepción. ¿Sí? No necesariamente termina en un coito en nuestra especie, pero cuando termina en un coito, eso tiene que ver con aspectos vinculados de favorecer la concepción. Entonces, cuando a nivel periférico, ¿verdad?, también tenemos oxitocina y receptores oxitocina, ¿verdad?, que esto hace que tengamos esa sensación de mariposas en abdomen, la vasodilatación, a nivel cardíaco una bradicardia, aumento de sentido del olfato, permite... El sentido del olfato es muy importante porque en las mujeres, sobre todo, lo que están buscando es personas, hombres, que tengan un olor complementario al de ellas. Si el olor es satisfactorio para una mujer, esto quiere decir que la pareja tiene genes a nivel del sistema inmune que son complementarios a los de ella. El resultado final será un mejor hijo con un mejor sistema inmune, ¿verdad?
También tiene un efecto a nivel de disminución de estrés, lo cual pues lleva a una mejor consolidación de la erección en el varón y de los mecanismos de peristalsis que hay en la vagina, en el útero y en los oviductos, ¿sí? Entonces, la oxitocina es una hormona que está involucrada en muchos aspectos, pero sobre todo que tiene un papel ansiolítico, ¿sí? Entonces, si tiene un factor ansiolítico en una situación de intimidad, como es la vinculación con una pareja, ¿verdad? Entonces, y es una hormona también que se ha hablado que tenga un papel prosocial, ¿sí? Por ejemplo, limita el miedo aprendido mediante condicionamiento en roedores. Entonces es de ahí la importancia. Ahora, la arginina vasopresina o la antidiurética pues tiene un efecto totalmente opuesto. Esta promueve ansiedad, que es la otra parte importante. No, la ansiedad, como decíamos, tiene un efecto protector y de sobrevivencia ante estímulos del medio ambiente. No podríamos tener únicamente un sistema de oxitocina sin tener su contraparte, que es la arginina vasopresina, ¿sí? Entonces hay un efecto ansiolítico de la oxitocina. Las madres lactan con niveles elevados de oxitocina y son eutímicas, tienen un nivel de ansiedad menos elevado, pero las madres que fueron abusadas sexualmente en la infancia tienen niveles bajos de oxitocina, ¿sí? Y esto niveles elevados de ansiedad en la etapa, esto puede estar vinculado a este sistema de lactancia, ¿sí? Por ejemplo, este es un modelo animal que se llama el del intrusor vencido, ¿no? O sea, se pone a un roedor en una jaula que no es su jaula, y cuando llega el dueño, ¿verdad? Este muestra una conducta de dominancia. El roedor periférico, ¿verdad? Está vencido socialmente, y esto se ha usado también como un modelo de ansiedad social, ¿no? Entonces, en términos generales, sería la interacción entre las dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina, ¿verdad? En donde los inhibidores de recaptura de serotonina o de recaptura de serotonina y norepinefrina tienen un papel en la ansiedad social. ¿Qué pasa con la oxitocina que se administra a nivel intranasal? Ahora, si bien se sabe que existen pocas posibilidades de que esto ocurra, de que ocurra una entrada directa de la mucosa nasal al cerebro, es una vía de administración en la cual se produce oxitocina periférica, y de alguna manera esta tiene que ver con la oxitocina central, porque modifica ciertamente la conducta con ciertas dosis de oxitocina. La vida media de esta hormona es de 3 a 9 minutos, y una vez que se administra a nivel nasal, sí se observa que hay una elevación de los niveles de oxitocina a nivel de líquido cefalorraquídeo. Y esto se correlaciona con efectos ansiolíticos por los receptores de oxitocina a nivel amigdalino, y también esta oxitocina central suprime a las hormonas vinculadas con el estrés, es decir, la hormona adrenocorticotrófica y la ACTH, ¿sí? Entonces se propone que este es el efecto ansiolítico que se tiene con la administración de oxitocina. Y hay una reactividad vascular con la oxitocina, que es un efecto central mediado por los receptores a este péptido en los núcleos del A solitario. Es un efecto periférico también en vasos sanguíneos y en glándulas, que puede ser secundario de la modulación vagal. ¿Cómo puede una hormona actuar en diferentes conductas con mecanismos diversos, ¿no? Por ejemplo, esta hormona puede actuar en cosas así a nivel de conductas como la generosidad, la confianza, atributos de estados mentales, teoría de la mente, estar alterada en estados como el autismo y la esquizofrenia. Bueno, esto es porque la capacidad para hacer inferencias, especialmente
de tipo favorable respecto a la disponibilidad de las personas y a las intenciones. Esto es la teoría de la mente. Entonces es muy probable que la oxitocina esté vinculada, no de manera exclusiva, pero de alguna manera con la empatía y la confianza que se tiene hacia personas determinadas. ¿Cuál es el mecanismo a nivel central? ¿Sí? Una inferencia social de confianza, por ejemplo, respecto a una persona que regresará el dinero prestado en vez de huir. Esto es teoría de la mente. Esta interpretación del estado mental de otras personas extrañas y el desarrollo de sospechas en relación a otras personas y sus metas, como ocurre en la esquizofrenia. Todas estas capacidades son sensibles para activar la ansiedad. ¿Sí? Entonces, en el vínculo, en la teoría del vínculo, ¿verdad?, tenemos una serie de eventos que tienen que ver con la vinculación, primero a nuestra madre, a aspectos de confianza, y algunos de estos eventos están vinculados a la oxitocina y al sistema de oxitocina vasopresina, y a una serie de neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, ¿sí? Entonces, como se puede ver en el panel derecho, hay además un constructo social relacionado a la ansiedad social y a otros trastornos, ¿no? Entonces, obviamente, esto, el constructo negativo, si tenemos un problema a nivel genético más el constructo negativo, pues es muy probable que desarrollemos una ansiedad social, que esto se ha evaluado, por ejemplo, en modelos de falta de vínculo en animales a nivel experimental. La ansiedad social es de alguna manera evidenciada por la dificultad para leer rostros, ¿no? Aquí vemos en un experimento que hizo Duchenne, un investigador francés, en pacientes con parálisis facial bilaterales, en donde se administraban estímulos eléctricos y estos pacientes mostraban muecas, ¿no? Nuestra cara es la forma con la cual nos vinculamos con los seres humanos, ¿no?, y con los demás. Algunos actores famosos, esto lo menciono sobre todo como para que la gente con ansiedad social vea que hay gente muy famosa que se expuso o que trabajó en su ansiedad social actuando, o sea, en la actuación como terapia, ¿no? Por ejemplo, Johnny Depp, que ha hablado frecuentemente de su batalla que tiene con la ansiedad social, ¿no? Y uno podría decir, bueno, y cuando hace todas esas películas, bueno, finalmente es como exorciza o como combate o como entrena estos mecanismos de interacción social. Uno de los presidentes de Estados Unidos, Lincoln, tenía ansiedad social, síndrome de Marfan y etcétera y otras cosas, y llegó a ser uno de los mejores presidentes que ha tenido ese país. Cameron Díaz, Adele. Bueno, hay algunas personas que no lo pueden superar, como en el caso de Henry Winston, que el problema principal por el cual acabó su vida fue las adicciones. Entonces, algunas personas requieren de uso de sustancias para contender con la ansiedad social. De las más ocurridas, del empleo de sustancias adictivas más ocurridas por estas personas es el alcohol. Otra persona con ansiedad social, además sometida a la presión de estar como esposa del príncipe de Inglaterra, pues fue Diana, ¿no? Lo mismo en México, Diana Bracho, otra Diana Bracho, ella en confesión, como cuando estuvo de vocera de una de las campañas que hicimos para manejo de ansiedad, ella confesaba tener ansiedad social. Ella, siendo hija de un director de cine mexicano, su casa estaba habitualmente llena de mucha gente.
Y algún primo de ella que conocí alguna vez en el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM me decía que efectivamente su prima se escondía debajo de la cama para no tener contacto con las personas, ¿sí? Y yo le he preguntado personalmente sobre su ansiedad social y me dice que sí, que tiene en la actualidad, antes de actuar, de salir, sobre todo en el teatro, tiene ansiedad social, síntomas de dificultad de ansiedad social como de 5 segundos, y una vez que sale al escenario desaparece. Aquí están un grupo de mis alumnos de la clínica Morelos, los cuales tienen todos ansiedad social. Se les puede ver cómo se han recuperado, en especial un niño que está hasta atrás, que se llama Niñopa, que inclusive ya dijo que ya no quiere ser vestido como niño Dios, que prefiere ser vestido como médico. Muchas gracias por su atención.